Se trataría de hablar sobre algunas cuestiones sobre la crisis de mitad de la vida, cómo superarla. Lo primero que tengo que decir es que cómo superarla, pues es problema de cada una. ¿Qué le vamos a hacer? Es decir, cada una tiene que intentar descubrir cuáles son los modos en los cuales superar esa crisis y ayudar también a las personas que se confían para acompañamiento espiritual o para lo que sea. Sí que intentaré dar algunos instrumentos de manera que podamos conocer estas dinámicas que ocurren en esa etapa y cuáles son las reglas, por así decir, dentro de que existe la libertad de cada persona y que cada persona es un mundo, pero sí que hay elementos comunes. Dar instrumentos quiere decir, este es el armario de instrumentos del mantenedor de mi casa, es una residencia para sacerdotes donde vivimos 65 personas y como se ve es una persona bastante ordenada, el mantenedor. De manera que esta es su habitación, este es el cuarto de los arreglos y teniendo todo este panel de instrumentos, claramente se pueden arreglar muchas cosas. Por el contrario, si una persona sola tiene como instrumento un martillo y un destornillador, le puede ocurrir lo que decía un famoso psicólogo, Abraham Maslow: si tu único instrumento es un martillo, tratarás todos tus problemas como si fuesen clavos. Y aquí hay como dos grandes extremos que hay que evitar. La mayoría de nosotros supongo que estaremos en el medio, un poco más hacia un lado o hacia el otro. El primero sería el espiritualismo, que sería que mi único instrumento es oración y ascesis. Es decir, si tienes un problema de que está frío en la oración, reza más y vive las virtudes y la mortificación. Si mi problema es que estoy triste, reza más y sé más mortificado y date a los demás. Si mi problema es que he dormido mal esta noche y me duele la cabeza, reza más, ofrécelo y tal. Bien, claramente esos problemas, esas soluciones, no es que estén mal, sino que son muchas veces insuficientes. Es decir, que Dios claramente puede resolver todos los problemas del mundo y de hecho hace incluso milagros, pero la mayor parte de las veces no se molesta, pero de hecho no hace los milagros, sino que nos anima y pone delante de nosotros la responsabilidad de poner también los medios humanos necesarios para salir adelante de esas problemáticas. Ya sea tomar un fármaco, ya sea ir a un médico, ya sea leer un texto que me pueda ayudar a formarme un poco más. Pues bien, nosotros lo que vamos a intentar es dar esos instrumentos también humanos, sin caer tampoco en el otro extremo, y quizás esta clase ya adelanto que como doy por hecho que todas las que me escucháis aquí, pues ya tenéis una buena formación espiritual, yo voy a poner más el acento en la parte humana. Intentaré no caer en el segundo extremo. Si el primero es el espiritualismo, el segundo sería el psicologismo. Es decir que todos los problemas se resuelven cuidando la salud y descansando bien y relacionándose y cuidando la autorrealización o incluso vigilando las motivaciones profundas que nos puedan haber entrado y despreciando o ignorando el valor de la gracia, el hecho de que nosotros no estamos llamados en esta vida a ser completamente felices, sin problemas y sin defectos, sino nosotros estamos orientados a servirnos de todas esas circunstancias agradables o desagradables para ir al cielo. Si esto lo tenemos claro, pues intentaremos equilibrar estas dos partes. Yo personalmente cuando leo o escucho charlas sobre estas cuestiones de psicología y espiritualidad, hay un pequeño test que he ido elaborando que me sirve para pensar, reflexionar si la persona tiene bien enfocado este equilibrio entre lo humano y lo divino. Lo primero sería que estas clases tienen que ayudar para que las personas digan, tengo que mejorar mi trato con Dios. No necesariamente tengo que rezar más, pero quizás sí que tengo que rezar mejor. El segundo extremo es, tengo que descansar más, a ser posible con mis amigos. Y bien, si esas dos ideas quedan claras, me parece que con eso damos también la respuesta a esos dos extremos. No psicologismo, porque la idea es ¿Quieres saltarte? tender ¿Te hacia quieres Dios. saltar?
No espiritualismo, porque vamos a intentar también cuidar nuestras necesidades humanas y concretamente el descanso y concretamente una sana amistad. El título era sobre la crisis de la mitad de la vida. Pues vamos a empezar hablando sobre qué es una crisis. Habitualmente uno cuando oye crisis se pone un poco a la defensiva diciendo, pues esto quiere decir replanteamiento radical de la vida. Pues no necesariamente. El concepto de crisis originalmente quiere decir cambio. A mí me gusta esta definición de crisis como momentos de cambio en los cuales el modo precedente de pensar, de sentir, de relacionarse, de actuar, ya no resulta adaptativo y se hace necesario modificarlos o encontrar otros nuevos. Es decir, que vamos cambiando nosotros, eso es ley de vida. Nosotros a la vez somos los mismos que hace 10, 15, 30 años y a la vez somos distintos. Nuestro modo de ver las cosas es un poco más reflexivo, más maduro, más tranquilo. En nuestra visión de los problemas tenemos más experiencia, a veces tenemos también malas experiencias, lo cual nos hace tener una visión a veces más realista, otras veces, no diría excesivamente realista, porque no me gusta la expresión, pero sí un poco cínica de los problemas, porque estamos de vuelta, estamos como, por lo menos en mi país se habla todavía de, estamos resabiados. La expresión resabiado es el toro que ya ha sido toreado por alguien y por lo tanto ya se sabe el truco. En lugar de ir a por el capote que le pone el torero, ya sabe, el capote es una tela que está vacía. Yo ahora que tengo que ir es a por el torero y entonces hay accidentes en las plazas. Pues bien, nosotros podemos caer también en ese estar resabiado. Por el contrario, es muy bueno y muy sano el sentido del humor, que un autor definía como la capacidad de reírse de lo que uno ama y continuar amándolo. Si uno se ríe de lo que ama, pero a costa de amarlo un poco menos, entonces lo que se cae es en el cinismo. Bien, entonces definimos la crisis. El paradigma de crisis es la crisis adolescente, en la cual el jovencito ya sabe que no es un niño y por lo tanto rechaza el rol de niño bueno, obediente, que hace todo lo que le dicen sus padres y a la vez le gustaría ser un adulto, pero no sabe cómo es, le da miedo, no tiene los instrumentos y entonces entra en esa fase, parte de construcción de la identidad, parte de rebeldía, parte de todo, con todas esas tensiones que puede haber. Nosotros vamos a entrar en otra crisis que me parece que es la segunda gran crisis que hay a lo largo del ciclo vital, que es la crisis de mitad de la vida, llamada también la crisis de los 40. Recordamos esa frase que decía San José María, que cuando la gente llega a los 40, se lo decía a un religioso amigo, los casados se quieren descasar, los monjes hacerse curas, los abogados ingenieros, es como una hecatombe espiritual. Y San José María respondía cuando comentaba esa anécdota, esto no ocurrirá exactamente a los 40. Puede ocurrir a los 45, puede ocurrir a los 50, pero ojo, no decía esto no ocurrirá a todos. Daba por descontado que es algo que de una u otra manera nos tiene que ocurrir a todas las personas. Y efectivamente, las grandes crisis son crisis fisiológicas, en el sentido de que en el ciclo vital hay que ir quemando etapas, con una gran variedad de modos de vivirlas, pero esas etapas las tenemos que ir quemando todos. Niño, adolescente, adulto joven, adulto maduro y luego ya la tercera y la cuarta edad. Pues bien, todos tendremos que pasar por esta crisis de mitad de la vida. ¿Qué quiere decir? Que haya recorrido la mitad de mi camino, que veo por delante la otra mitad, que se me puede hacer cuesta arriba porque voy perdiendo capacidades o se me puede hacer cuesta abajo porque es que prácticamente voy de cráneo. Ya eso dependerá de cada uno. Y habrá que adaptar tantas cosas de mi vida, de mi modo de pensar, de mi modo de relacionarse, de mi modo de interaccionar con los demás, de manera que eso resulte enriquecedor para mí, de manera que eso me haga ser mejor persona. Y ahí vemos, y esto es muy del espíritu del Opus Dei, que se trata de santificarme no a pesar de que han pasado los años y que tengo más capacidades o menos capacidades,
sino precisamente tomar como punto de apoyo esas circunstancias para crecer en amor a Dios y en amor a los demás. Decimos entonces que la crisis de mitad de la vida en cuanto tal es una crisis normal por la que todos tendremos que pasar. Algunos ya habrán pasado de los que escuchan este vídeo, otros que no se preocupen, que ya les llegará. Ahora bien, cuando se hablan de crisis, conviene también tener claro que hay crisis que son completamente fisiológicas, en el sentido de que todos tendremos que pasar por ellas, pero hay crisis también que son patológicas, es decir, algo se ha hecho mal. Algo ha habido por parte del propio interesado, por parte del entorno, que las cosas no están yendo como deberían. Parte del problema viene cuando uno considera que una crisis fisiológica es patológica y se pone nervioso y dice, lo tiro todo por la ventana. Pero puede ocurrir también lo contrario, que uno esté pasando por una crisis patológica, en el sentido no patológica de tenerse que ir al médico, sino en el sentido de que no es una cosa normal, natural, por la que todos tengan que pasar. Y no le da suficiente importancia, no toma las medidas adecuadas para cambiar lo que necesite en sí mismo o en su ambiente, en su alrededor, en su entrega, en su vocación, en sus relaciones, y por lo tanto va profundizando cada vez más en la crisis, va empeorando cada vez más su situación. En esta clase hablaré de dos crisis de cada tipo, dos crisis fisiológicas y dos crisis patológicas que nos pueden servir para pensar en nosotros mismos y en las personas que atendemos. Entramos entonces en materia. Primera crisis fisiológica sería la crisis del modo de hacer oración. Por lo tanto, ya decíamos que íbamos a intentar guardar el equilibrio entre lo psicológico y lo espiritual, pues entramos entonces en algo que es más bien espiritual. Este es un libro bastante interesante, Crisis de Fe, Crisis de Amor, de un religioso que se llama Thomas Keating. Y al inicio del libro, comentando el pasaje en que Jesús se aparece después de la resurrección a los apóstoles, a los discípulos de Maús, a la Magdalena, que son pasajes un poco raros en el sentido de que ellos no se atrevían a preguntarle quién era porque sabía que era Jesús. Pero bueno, si sabes que eres Jesús, ¿por qué le tienes que preguntar quién era? ¿Le reconocen, no le reconocen? ¿Dudan? En fin, un poco confuso, ¿verdad? Y él, tomando pie de esa nueva relación que los discípulos establecen con Jesús resucitado, dice que eso que a ellos les ocurre justo cuando estaban más maduros, porque habían acompañado a Jesús durante 3 años, le habían visto morir, le habían visto ya en las últimas apariciones ya resucitado, pues bien, eso mismo puede ocurrir también a lo largo del tiempo. Es más, eso es algo que tiene que ocurrir, que nos ocurre a todos. Y esta es una frase de este libro. En un determinado momento de nuestra vida, de nuestra maduración espiritual, Jesús nos pide que nos adaptemos a una nueva relación con Él. Dado que esto ocurre sin previo aviso, pocas personas tienen conciencia de ello cuando les acontece. Sucede poco a poco, lentamente, pero con certeza. Es decir, el modo en el cual nosotros nos relacionamos con Dios, si queréis concretamos todavía más, el modo de realizar nuestra oración mental se tiene que ir adaptando también al paso del tiempo. No es normal, no es natural, no es fisiológico que una persona mire hacia atrás y digo, mi modo de hacer oración es igual que cuando estaba en mis primeras fases de vocación, de vida espiritual, de cuando estaba empezando. Es algo que tiene que evolucionar. Y esto es un trabajo que cada uno tiene que hacer y que hay que conocer también, sin radicalizarlo, porque no sería bueno, ese libro de Garrigou Lagrange, de las 3 edades de la vida espiritual, esas distintas etapas, esos distintos modos de hacer la oración, más pegado al terreno, a un texto, a un libro, a un camino, eh, a una oración que sea más meditativa, es decir, menos reflexiva y más libre respecto al texto, hasta llegar a la oración más unitiva. Esto uno tiene que experimentarlo. No sirve por las teorías, sobre todo porque las teorías, si se toman por sí mismas, tienden a ser muy rígidas.
¿Cuál es el problema? Que si uno no conoce que es normal que tu modo de oración pues empieza a ser un poco insuficiente y persevera con ese mismo estilo de oración en lugar de explorar nuevos autores, nuevas formas, nuevas ideas, entonces la oración se le va haciendo cada vez más pobre y su vida espiritual empieza a bajar porque reza menos aunque dedique el mismo tiempo a estar en la capilla. Por lo tanto, hay que descubrir. Daremos al final un poco de bibliografía que pueda ayudar sobre ese rehacerse en la vida espiritual, que no es una cosa cuantitativa, que no es un mero propósito, sino que es un aprender nuevos modos de hacer oración más acordes con el tiempo que tengo, cronológico, en mi propiedad, y también del tiempo que tengo de entrega. Del mismo modo que uno no trata igual a sus padres, sus amigos, sus hermanos, a la gente con la que convive, sino que ha ido también evolucionando y habitualmente es un modo más madura. Por tanto, primera etapa, primera crisis de la vida espiritual sería este, este cambio en el modo de hacer oración. El segunda crisis, también espiritual, pero en este caso patológica, en el sentido de que no todos vamos a pasar por esta etapa, sería la mediocridad. Mm, Dicho de otra manera, sería el peligro de la tibieza. Traigo aquí esta cita. El Papa ha recomendado varias veces ese texto de este religioso, René Boisson, que se llama La Segunda Llamada. Es un texto breve, seis folios más o menos, que escribió a la congregación religiosa que fundó, los Pequeños Hermanos, fundada en la espiritualidad de Charles de Foucault. Pues bien, él decía el riesgo de la duración para nosotros, para su congregación, pero para toda empresa humana, por lo tanto, puede aplicarse también a otras instituciones e incluso a instituciones humanas, es el de un cierto desgaste del ideal perseguido y del esfuerzo hecho para realizarlo. El desgaste, que es algo normal, sería algo también fisiológico, que uno se cansa, el esfuerzo, que uno también, las fuerzas físicas también pueden ir flaqueando. El problema es cuando ese desgaste nos lleva a contentarnos con la mediocridad en la santidad. Y esto ya no es normal, y esto ya no tiene que ocurrir a todos. Pero sí que es posible que uno cambie pues esos ideales quizás un poco altos, incluso ingenuos que pudo haber tenido al inicio, que diga, bueno, pues me he conformado, eso ya se sabe, eso es muy bonito, eso pues sí, ya me lo he repetido mil veces en un curso de retiro, en una charla, en un círculo, en lo que sea, pero ya se sabe que la realidad es otra. Sí que es cierto que yo debería incorporar y tomarme en serio estas luchas y estas dificultades, pero ya se sabe que, y por lo tanto uno deja de esforzarse porque confunde quizás que la santidad está en el llegar a ese objetivo, en alcanzarlo, cuando la santidad está precisamente en el esfuerzo continuo en alcanzarlo. Y esto, especialmente la gente joven, yo recuerdo una dirección espiritual que me decía, ¿cuándo tendré que dejar de esforzarme en estas cosas? Yo le decía, ¿o cuándo tendré que dejar de luchar en definitiva por crecer en virtudes? Yo le decía, pues nunca, nunca, ¿cómo es posible? Pero esto es agotador, bueno, pues eso se llama santidad. Y es que el dicasterio para la causa de los santos ha podido cambiar de nombre. Antes era congregación, ahora se llama dicasterio. De lo que no va a cambiar es los criterios para nombrar santos. Siempre va a ser las virtudes heroicas. Y esa heroicidad quiere decir la perseverancia en intentar hacer el bien y en la medida posible mejorando un poquitín más cada vez. Como ejemplo de cómo la mediocridad puede ser mm, potenciada por circunstancias externas y en concreto por el exceso de labor, de trabajo, de líos que nos va llevando de un sitio a otro, voy a presentar un breve texto de esta clase de la madre Verónica Berzosa, una religiosa española, fundadora de una nueva congregación, que habla de la carta que le mandó un sacerdote hablando de su propia dificultad, su propia problemática, precisamente cuando, después de un tiempo dedicado a la pastoral,
se dio cuenta de que estaba influyendo negativamente en su vida espiritual. Pero interrumpo un segundo porque al compartir se me había olvidado compartir también el audio. Por lo tanto, comparto nuevamente y esta vez lo hago bien. Esto es compartir sonido, ahora sí. Le volvemos a dar y escuchamos a la Madre Verónica Berzosa. Es un par de minutos lo que dura. A ver si se escucha bien. A la luz de esta clave, deseo compartir con vosotros la carta de un sacerdote, pobrecito, que me parece sincera y transparente. Y quizá podría ser la carta de cualquiera de nosotros, también de una persona consagrada que vive en un convento. Leo la carta. Madre, el otro día salí chamuscado de vuestra casa, con la imagen de los bomberos que acuden afanados a apagar un incendio con las sirenas encendidas, alarmados, y al llegar al lugar se dan cuenta que no tienen ni una gota de agua en los tanques. ¿De qué sirve salir corriendo a socorrer a otros vacíos de oración, olvidados del Espíritu Santo? Vuestras palabras fueron fuego directo al corazón. A veces nos preocupamos tanto de la sed de los otros que nos olvidamos de nuestra propia sed. Debo enfrentarme a mi verdad. Se me va descolocando todo, hasta la fe. Yo la creía como un torreón fuerte, pero ahora está asediada por un ejército de dudas y me invade la debilidad. Hace unos días entré en la iglesia y, Madre, sentí extrañeza, un gran vacío, ausencia de su presencia. Palpé una gran soledad. La belleza y dulzura de su casa ya no ejercían para mí el mismo atractivo de antes. Y una tristeza infinita me hizo gritar: ¿cómo he llegado hasta aquí? Como escribe San Agustín, queriendo he llegado a donde no quería. Apoyado en mí, carezco de estabilidad. No puedo dudar de la llamada, me ordené lleno de alegría. La persona de Jesucristo irrumpió en mi vida y me arrebató. El sacerdocio me parecía un don inestimable. Daría lo que fuera por volver a experimentar los días en que mis manos temblaban ante el misterio en la consagración. Y sin embargo, ahora, recién ordenado, comenzaron a darme responsabilidades, a considerarme. Desde el inicio incluso tuve el apoyo de mi obispo y confieso que me gustaba, me sentía valorado. Pero rápidamente todo empezó a tragarme. Me enredé en 1000 ocupaciones y quedé atrapado por el activismo, la parroquia, las familias, los enfermos, los pobres, los jóvenes, las peregrinaciones y campamentos, las diversas actividades pastorales, las interminables reuniones en las vicarías y delegaciones. Hice de la misión el centro de mi vida y quería responder y agradar a todos, demasiado preocupado por dar una talla, comparándome con otros sacerdotes admirados y tratando de imitarlos. Valoré mi vida y la de mis compañeros sacerdotes por los éxitos cosechados. Pero ¿de qué me sirve ser tan buscado y reconocido si yo siento dentro de mí, un gran vacío? A veces he sido tentado de caer en un victimismo. Soy siempre el que da, aquel del que se espera soluciones y respuestas. Me descubro huyendo de las dificultades que me plantean, rehuyendo a las señoras de la parroquia para que no me encuentren en el despacho. Unas veces no cojo el móvil bajo excusa de estar atendiendo a alguien y otras veces salgo disparado fingiendo que me llaman al móvil. Vivo la vida a una velocidad de vértigo. Muchos días celebro la Eucaristía como un autómata, con rutina, sin prisa por lo siguiente, por lo que siempre me parece urgente. Rezo precipitado la liturgia de las horas y a destiempo, y mis ratos de oración los convierto en lectura de algún libro de espiritualidad o de teología. Pospongo el sacramento de la penitencia y me cuesta estar disponible para la dirección espiritual porque siento mucha inseguridad. Vivo queriendo sanar a otros y soy yo el que necesita sanación. Me siento solo en medio de una multitud que reclama al pastor, pero yo siento pérdida de vida. Trato de paliar la soledad tantas veces enfrascado en el ordenador, en los correos, en arreglar papeles y a veces incluso buscando compensaciones que aún me consumen más. ¿Para esto me hice sacerdote? Yo sé que no. Creo que di, por supuesto, el amor
y lo dejé enfriar. En el fondo, fiel a sus cosas, pero sin estar con él. Bien, creo que si cambiamos sacerdote por la vocación de cada uno, podemos encontrar elementos en común, porque todos estamos lanzados a muchas cosas que hay que hacer. El trabajo profesional, la atención de las tareas apostólicas, los líos varios que nos van viniendo y vamos notando cómo eso nos va consumiendo también. Y ahí está el peligro de que para llegar a más vayamos robando trocitos a cosas que para nosotros son necesarias. En el caso de este sacerdote y de muchas otras personas que tienen otra vocación, es rezar menos, rezar peor o incluso podríamos decir rezar más chapuceramente. No tengo tiempo para llegar a hacer la oración en el oratorio media hora tranquilamente y pues tengo que hacer la oración en el coche, en el autobús, en el metro, en lo que sea. Y pues no nos engañemos, pues en ocasiones no hay otro remedio. Pero cuando eso se hace de manera habitual, quiere decir que rezas menos en el sentido de la calidad de la oración. O cuando empiezan a saltar prácticas de piedad porque no me da la vida, o cuando empiezo a hacer convalidaciones y cosas así. Y lo peor es que podemos hacerlo sin darnos cuenta de que estamos chapuceando en la vida espiritual. Eso se puede hacer pues, en determinadas maneras, en determinados momentos se debe hacer, en otros pues se hace, pero si tú no eres consciente de que eso es una chapucilla y se lo dices al Señor en examen de conciencia, Señor, perdóname porque tú te mereces más. Yo creo que eso es una cuestión que ayuda también, entre otras cosas, a descomplicarse y hacer también una contrición positiva que no me culpabilice y que no me traumatice de alguna manera, sino que sea muy, muy liberadora. Es decir, Señor, al llegar al examen, yo te quiero más de lo que te he demostrado. Y me quedo tan tranquilo diciendo, mañana intentaré hacerlo mejor, ya veremos si lo consigo o no, pero por lo menos soy consciente de estar haciendo cosas que no es lo que debería, que no es lo que tú te mereces. Y de esa manera tenemos siempre por delante que el amor lo opuesto, que a fin de cuentas es lo importante y no el cumplimiento, pero a la vez que ese amor se tiene que manifestar en acciones concretas. A mí el versículo del Evangelio que más me gusta es Marcos Pi, Marcos 3:14, que es el Señor subió al monte para orar y al bajar eligió a los que él quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Y el orden es importante tenerlo bien claro. Jesús elige a los 12, primero para que estuviesen con él, para que le acompañasen, para que le escuchasen, para que creciesen en amistad y en conocimiento con él, y en un segundo momento enviarlos a predicar. Claramente no son dos momentos independientes y sucesivos, sino que se entremezclan entre sí. Pero si uno no tiene en cuenta que la prioridad la tiene el estar con él, se puede enviar y entonces se puede ir al envío, al apostolado y empieza a sufrir la vida espiritual. Bien, pasamos así a la siguiente, eh, a la siguiente etapa, esto ya lo hemos dicho. Pasamos entonces a la tercera crisis, que podríamos decir, que es la crisis de los 40. Fisiológica hemos dicho también. Es decir, es algo en lo que todos tendremos que pasar de alguna manera. Algunos un poco antes y otros un poco después, no es exactamente a los 40, pero de alguna manera algo hay. ¿Cuáles son las características? ¿Qué pasa a los 40 años? Pues hay un enfriamiento del entusiasmo ideal. Es normal, es fisiológico que los jóvenes pues, van con más fuerza, una fuerza en ocasiones un poquitín ingenua, pero tienen más fuerza de voluntad, y claro, esa fuerza puede hacer que no se detengan a considerar las dificultades. Alguien que ya empieza a tener el cansancio propio de la edad, que se le ha pasado ese empuje, pues va a ir necesariamente un poco más despacio, por lo menos externamente. Ocurre lo que Romano Guardini llama la crisis de la experiencia de los límites. Romano Guardini en su libro muy recomendable, Las etapas de la vida. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que uno, cuando tiene 20 o 30 años, dice me voy a comer el mundo porque tengo capacidades, donde gente, inteligencia, capacidad de trabajo, etcétera, etcétera.
a medida que se va pegando cabezazos, ve que no tenía tantas capacidades. Y después de haber hecho varios tanteos, se da cuenta de que a donde pensaba que iba a llegar en la vida se va a quedar 4 escalones por debajo. Y eso es doloroso. Y junto a esa crisis de la experiencia de los propios límites está la experiencia de los límites de los demás. Es decir, que en parte no voy a tener todos los éxitos que esperaba en mi vida, no ya por culpa mía, sino también por culpa de otros. Porque me pusieron un encargo en el que yo dije, oye, esto me parece que no es lo mío, porque no voy a estar tan bien. Me dijeron, no, fíate y ponte. Me fié, me puse y la cosa fue mal. Porque me pegaron alguna zancadilla, porque las personas que, hombre, no es que yo me entrase en la vocación por esta persona, pero de hecho fue uno de los instrumentos de los que Dios se sirvió para que yo entrase en la vocación y ahora mismo está fuera. Todas esas cosas van sumándose, las heridas institucionales, importante también. El darme cuenta de que, vale, que la institución a la que pertenezco, yo creo sinceramente que es algo en lo que Dios ha tenido parte en su origen y en su mantenimiento, pero a la vez veo que hay un componente humano, las personas, las estructuras, la institución, el modo de hacer, que no es, que tiene sus carencias, sus deficiencias. Y eso, lógicamente, es algo que también es doloroso y es algo que de alguna manera tiene que ser digerido. Y tiene que ser digerido pues, con ese equilibrio entre lo espiritual y lo humano. Pero ¿dónde se da un buen equilibrio, un perfecto equilibrio entre lo humano y lo sobrenatural? Solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la Iglesia y en cada una de sus instituciones no se da ese equilibrio o ese equilibrio no es tan perfecto. Por eso todas las instituciones tienen que ir continuamente haciendo un update, una actualización, ¿no? Como nos vamos descargando las actualizaciones en nuestros teléfonos celulares, en nuestras computadoras, con el fin de ir tomando el pulso a la vida e irnos haciendo, pero sin ser ingenuos. Heridas, que es lo que ocurre con la experiencia de los límites ajenos, vamos a tener directores, superiores o lo que sea perfectos, no vamos a tener nunca. A veces tendremos suerte y durante una temporada estamos en un sitio tranquilo, bueno, donde nos sentimos bien acogidos y acompañados y liderados, y otras veces no tanto. Pues habrá que tirar de fe. Y a la vez intentar también que sin ser pesado, pero bueno, sí, eh, eh, con la confianza que tengo en quienes mandan, digo, oye, el precio habría que cambiarlo, sí, pero no se puede hacer tan rápido ni de esta manera. Bueno, paciencia y ya lo volveré a recordar dentro de un tiempo. Puede ocurrir también un poco de desencanto con el trabajo apostólico. Es decir, que al principio, especialmente cuando trabaja con gente joven o cuando hay fruto, y a veces los frutos más espectaculares es con gente joven, que son los que se entregan completamente, ¿verdad? Pero momentos o lugares en los cuales la labor es más difícil, cambio a una labor donde pues, más estable, con personas casadas, donde las cosas van más a largo plazo, me di cuenta de que los frutos que obtuve al principio, parte de ellos se pierden, porque la gente no persevera, no... Entonces uno puede tener también un cierto desencanto con la vocación, perdón, con el trabajo apostólico que desencadene también un desencanto con la propia vocación, sea por el apostolado, sea por la fraternidad, sea por la institución. Quizás no sea tanto con la institución en sentido estricto, sino con la vocación idealizada, con el pensar que todo es maravilloso, bonito, etcétera. Pues mira, tú estás hablando del cielo, no estás hablando de esta realidad. El descuido de la vida interior, de la que ya hemos hablado, la aparición de achaques físicos que van ocurriendo también a lo largo de la treintena, pero son absolutamente inevitables cuando llegan los 40 años. Y aquí, en el caso de las mujeres, atención, y otra cosa también delicada, pero que en mi opinión vale la pena, por lo menos, abrir la posibilidad de hablarlo, que es que aparte, en la década de los 40 aparece también la menopausia, que es también algo importante desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de la irreversible pérdida de la maternidad,
y también desde el punto de vista de los altibajos hormonales que pueden afectar también al estado de ánimo y a las fuerzas y a tantas otras cosas. Por eso, pues vale la pena, como tantas otras cosas de la propia realidad, que estas cosas, en el caso del acompañamiento de las mujeres y en el caso de que lo acompañe un hombre, por ejemplo, un sacerdote, con una inmensa delicadeza y preguntándoselo 1000 veces sí y cómo preguntarlo, pero vale la pena hacerlo. En el caso del acompañamiento entre mujeres, pues es mucho más sencillo hacerlo. La búsqueda de novedad, ¿no? La necesidad de nuevas actividades, el personas que se aburren mucho con la monotonía, con el pensar siempre lo mismo, pues eso tendrán también más dificultades cuando lleguen a los 40 años. Hay que adaptar todo a esta fase del ciclo vital: el cansancio, el descanso, el deporte, las relaciones, porque todas esas cosas seguimos teniendo necesidad de despejarme, necesidad de descansar, pero a lo mejor ya no puedo descansar haciendo deporte intenso porque ya mi cuerpo no puede soportar un deporte intenso y tengo que cambiar el ir a correr por el dar un paseo, tengo que cambiar el estar con estas amigas, con estas otras porque cambia de ciudad. Todo tiene que irse adaptando. Y lo más específico de la crisis de los 40, que es el ahora o nunca. Es decir, una persona con 30 años puede decir, bueno, ya tendré tiempo por delante. Una persona de 60 dice, pues ahora mismo cambiarme de trabajo, intentar buscar otra pareja o hacer un cambio radical en mi vida, pues mira, es que me pilla ya a contrapié. Con los 40 todavía es posible decir, yo quiero seguir adelante hasta el final con lo que tengo, porque todavía estoy a tiempo de dar marcha atrás. Y por eso la crisis de los 40 hay tantos cambios, porque uno ve que todavía está más o menos incluso por la esperanza de vida a mitad de su vida y todavía le queda por delante. Recuerdo una persona más o menos en una crisis de este tipo que me decía, mira, yo si me dijese que me voy a morir en 2 años, perseveraría en mi vocación. Mi problema es que me quedan 40 o 50 años de expectativa de vida y yo, tal y como estoy, no puedo aguantar. Han pasado los años y sigue perseverando en su vocación. Lo que necesitaba era adaptar el modo de vivir su entrega a sus propias necesidades, a sus capacidades, a lo que tenía alrededor, etcétera. Bien, algo muy parecido por otro lado a lo que ocurre en el matrimonio, porque en ese sentido las personas que viven en el celibato tampoco somos tan raros. Esto mismo que he dicho ocurre exactamente donde tú pongas el trabajo apostólico, cambia la vida conyugal, donde dice vocación y el cónyuge, donde dice herida de los mites de los jefes, pon el del cónyuge y las heridas exactamente igual. Por lo tanto, lo que estoy diciendo no es específico de personas que viven en el celibato. Es más, en la medida en la que yo por lo menos trato también con personas casadas, mis hermanos en primer lugar, me doy cuenta de que muchas de las dificultades que tengo en mi vocación, sacarla adelante, la entrega, los directores, etcétera, son comunes. Cuarta y última crisis que quería hablar es el síndrome del burnout. Me voy a detener muy poco porque estamos llegando prácticamente a la hora, pero en el síndrome del burnout de alguna manera se juntan las otras tres crisis que hemos dicho antes. Esta claramente es patológica, porque de hecho es una enfermedad, y consiste en que uno se agota de entregarse a los demás, de ese trabajo que está haciendo. El burnout puede darse muchos trabajos, pero especialmente se ha descrito para profesiones de servicio: maestros, enfermeras, sacerdotes y en general en todas aquellas profesiones o acciones, aunque no sean propiamente de trabajo, en las cuales uno se está entregando a los demás y eso es normal y el modo en el que ve que yo me doy mucho, pero los demás no responden. Yo me doy mucho, pero los que deberían estar colaborando conmigo no están a la altura de la entrega, de la renuncia que yo pongo. Y se da una sensación como del mito de Sísifo, que tenía que llevar todos los días la piedra a lo alto del monte para que a la mañana siguiente volviese a estar abajo. Bien, ¿qué hacer entonces? Ya más o menos hemos ido dando soluciones o el cómo salir adelante de esta crisis de la mitad de la vida. Lo primero del todo, claramente, esa renovación de la vida espiritual, en la cual tiene que estar bien fundamentada en la oración, pero también una cuestión que es mental, que es cognitiva, que es el asumir que la vida es imperfecta,
que como hay una autora, especialmente escribe sobre matrimonio, pero es bastante adaptable lo que escribe a la vida vocacional, se llama Mariolina Cerruti Migliarese, italiana, pero tiene casi todo traducido al español. Los títulos de muchos de sus libros, aparte de Erótica y Materna, que es también bastante conocido, pero varios, es La pareja imperfecta, La familia imperfecta, Perfectos imperfectos, porque para ella la solución a gran parte de los problemas, en su caso conyugales, en nuestro caso podemos decir vocacionales, es asumir que la vida es imperfección, que tenemos que vivir con la imperfección, que tenemos que ser felices con la imperfección y que tenemos que ser santos con la imperfección, propia y ajena. Ayuda también mucho mirar de vez en cuando hacia atrás, no con nostalgia, sino para hacer lo que el Papa Francisco llama muchas veces la memoria agradecida. Es decir, cuánto yo he recibido por mi vocación, cuánto Dios me ha dado y cuánto he crecido humana y espiritualmente gracias a esta vocación, que quizás en este momento se me está haciendo un poquitín más ardua, pero cuánto he ganado en virtudes, en talento, en habilidades sociales, en cosas que si no hubiese sido por mi vocación, por las correcciones que he recibido, por los desafíos que he recibido, por los encargos que dije, esto yo no puedo hacerlo, resulta que lo hice un poco chapuceramente, pero lo hice, me fui desarrollando. De esa manera se evita buena parte del peligro del burnout, que es cuando uno dice, yo estoy dando más de lo que recibo. Y bueno, y eso es así. Y una persona, desde luego, que viva en celibato tiene que asumir, yo voy a dar más de lo que reciba. En el apostolado, en la vida en familia, pero no a Dios. Y quizás aquí está la clave. Dios siempre me da más de lo que yo le doy a Él. Eh, por tanto, el camino de inicio, y con esto nos vamos aproximando ya al final de, de esta exposición, el camino está en redescubrir el amor de Dios. Y estos son 5 libros, ¿no? La oración Camino de Amor de Jacques Philippe. Tenía un libro anterior sobre los primeros pasos en la oración. Este segundo es para personas que ya tienen una vida de oración, de entrega, pero necesitan renovarla. Este de un sacerdote español, Manuel Ordeiz, Deslumbrados por el amor de Dios, es más amplio en la oración, pero también en las disposiciones interiores para vivir la vocación, una persona que nota también este desgaste. El regreso del hijo pródigo de Henry Nouwen, que es también su propio itinerario espiritual, muy bonito porque él tiene como 3 conversiones sucesivas. La primera, él es un sacerdote más o menos normal, digamos, hasta que alguien le dice, oye, tienes que vivir la penitencia, arrepentirte, convertirte. Ok, voy a hacer de hijo pródigo. Hasta que un segundo le dice, deja de darte golpes de pecho, que tú estás haciendo como el hijo mayor del hijo pródigo. Te estás dedicando a decir, yo estoy haciendo mucho, los demás no hacen nada, son un desastre y les estás despreciando. Y la tercera conversión, muy bonita, es cuando otro tipo le dice, deja ya de mirarte a ti mismo y hacer de hijo pródigo o de no ser hermano mayor, tú estás llamado a ser el Padre misericordioso. Y con esto enlazamos en la paternidad, en la maternidad espiritual, que da sentido al celibato. La, el salir de sí, el dejar algo en el mundo, la generatividad es una necesidad para toda persona. Y alguien que se queda, que renuncia a esa paternidad, a esa maternidad, necesariamente va a tener una carencia psicológica importante. La segunda conversión de Damián Fernández y este último libro, Giovanni Cucci, La fuerza que nace de la debilidad, que tiene un capítulo muy interesante también sobre la crisis de los 40. Bien, dejamos aquí la clase eh, y dejo de compartir también. Sí que adelanto, porque se me olvidó decirlo al principio, que en esta otra diapositiva, que en esta primera diapositiva que estaba, a ver, ahora lo comparto, podréis encontrar esto es, el canal aquí abajo a la izquierda de la pantalla,
el canal de YouTube donde cargaré esta clase y también algunas otras clases sobre psicología, espiritualidad, en fin, cuestiones varias, pero quien quiera revisarla o profundizar en algunos temas de los que he dicho, pues aquí puede encontrar algunas ideas. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado. Si hay alguna pregunta, nos queda todavía algunos minutos por delante. No sé si ve, profesor, una pregunta que han puesto en el chat, que dicen, si Nada. quiere se la leo, dice si podría ¿Podría? darnos algún consejo sobre los cambios en el modo de hacer oración. Sí. Bien. Es algo muy personal, en primer lugar, en el sentido de que cada uno tiene que encontrar su modo de hacer oración. Desde luego, el enemigo, en mi opinión, el mayor enemigo que podríamos encontrar en la oración es dedicarnos a llevar a la oración cosas, medios de formación que tenemos que dar, mm, personas que tenemos que atender, etcétera, y olvidarnos de nuestra propia relación de tú a tú, cara a cara con Dios. En ese sentido, la renovación de la oración, lo que algunos autores llaman la oración simplificada, está en ponerse de cara a cara con el Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que esperas de mí? Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y me parece que la mayor parte del público que veo por acá lleva años de entrega suficiente como para que esa pregunta se vaya enriqueciendo con contenido, acabe siendo una cosa sólida. Desde luego, el hacer la oración con el Evangelio ayuda, como recomendaba San José María, como un personaje más, una oración que no tiene por qué reflejarse en propósitos, en ideas, pero fijaos que en la oración introductoria para la oración que recomendaba San José María, hay tres acciones, tres cosas por las que se agradece que muchas veces se pasa casi sin darse cuenta en la profundidad que tiene. Porque dice, te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, acciones, cosas que tengo que mejorar en mi vida, afectos. Uno dice, bueno, a veces no damos suficiente importancia a los afectos, a los sentimientos, pues concretamente uno da las gracias. O sea, cuánto sentimiento me ha producido la oración. No tener miedo a una oración afectiva. Es más, la afectividad es una parte integrante de la persona humana, no somos solamente inteligencia y voluntad. Algunos intentan encajar también el mundo afectivo dentro de la inteligencia y la voluntad. Yo prefiero, aunque algunos más tomistas estrictos no les gusta el todo, yo prefiero considerarlo como una dimensión distinta. Pero dejar fluir el corazón también, ¿no? Ahora el Papa acaba de publicar la encíclica Lexibus, Dilexit Nos, en la cual pues, habla precisamente del corazón de Jesús. Bueno, profundizar en el amor de Dios. Dios me quiere. Ese texto de la Acte Fideles, sic nos amantem quis non redamaret. A veces nosotros podemos no amar tanto a Dios porque no hemos profundizado en cuanto Dios nos ama a nosotros. Y por lo tanto nos quedamos solamente en la parte de obligación de que yo tengo que amar a Dios. Propósitos, por tanto, acción, afectos, sentimientos e inspiraciones, cabeza. ¿Cuáles son las ideas en las cuales yo voy también profundizando en mi conocimiento? Y de ese modo es toda la persona, inteligencia, voluntad, afectos, la que se ve metida en la oración. A veces será más fácil, a veces será más difícil, a veces necesitaremos tener nuestra pequeña lista de temas y textos que nos han servido más para nuestra oración y en la cual podemos alimentar nuestro tiempo de estar con Dios. Y a veces también nos puede servir entrar en otros autores espirituales. Por eso en la última diapositiva he puesto un religioso francés de la comunidad de Bienaventuranzas, algún autor numerario, un jesuita. Bueno, voy a ir explorando distintos autores con un sentido crítico, porque no todos los autores, pues no todas las espiritualidades pues van bien a todos, pero de manera que voy a ir explorando. Yo en ese sentido también
apoyo mucho la lectura espiritual y concretamente una lectura espiritual que sea muy variada, especialmente para personas en esta edad media de la vida que ya han leído todo lo básico y que quizás ya conocen pues, la bibliografía más frecuente y vuelven una y otra vez a los mismos autores o a los autores de la misma institución, de modo que a su vez tiene las mismas citas, la cita del fundador, y uno acaba un poco agotado. Oye, sal de tu círculo, de tu marco, entra a otras espiritualidades, a otros autores. Claramente ve a los clásicos, ve a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz y a tantos otros que te pueden ayudar. De manera que con eso puedes enriquecer tu instrumental. Algunas cosas te gustarán más, otras te gustarán menos. Con algunos autores dirás doble clic porque este me gusta, me llena, me sirve, otros no. Hay algunos que están locos con Jacques Philippe y otros que no lo tragan. Pues muy bien, pues los que les gusta cada tanto leen, los que no les gusta cada tanto no lo leen. Profundiza los editoriales de crónica, que también están intentando actualizarse a la sensibilidad actual y sobre todo alterna. Es decir, alterna un poquitín de un libro bíblico, un libro sobre la oración, un libro de alguien del Opus Dei, un libro de alguien de manera que a lo largo del año, cada libro puede durar, no sé, 2 o 3 meses, depende de lo que sea, yo poco a poco voy viendo la cosa más a 360 grados. Si me enfoco solamente en un tipo de autor de una institución, acabo agotado. Bien, paso a la siguiente pregunta. Cuando la crisis de la mitad de la vida no se supera adecuadamente, ¿es posible que alguien no la resuelva positivamente? ¿Cuáles serían los rasgos de una crisis mal resuelta? Pues bien, una crisis mal resuelta es el que se ha quedado enganchado en alguna de las muchas cosas que hemos dicho en esa diapositiva sobre la mitad de la vida, sobre la crisis de los 40. Alguien que se ha quedado, por ejemplo, atascado en sus fracasos, en sus límites personales. Y está amargado de la vida porque se siente un fracasado. Alguien que se queda enganchado en los límites ajenos. Yo esperaba que mi institución, mi gente, mis directores, etcétera, me tratasen bien y resulta que no me he sentido tratado tan bien y empiezo y no me salgo. Y algunos que, pues, para bien o para mal, deja la institución, otros se quedan, pero con esas heridas dentro. Yo para esas heridas institucionales, además, suelo recomendar ser muy nobles los que tienen tareas de formación y de gobierno. Es decir, ser muy sincero, decir, mira, con lo que tú me dices, me parece que se equivocaron contigo. Probablemente con buena voluntad. Yo ahí, de hecho, quizá gracias a Dios, no conozco ningún serial killer institucional. Y ojo que no estoy hablando solamente de una institución del Opus Dei a la cual pertenezco, porque uno de los tesoros que tengo por la universidad es que convivo y llevo dirección espiritual de sacerdotes diocesanos, de religiosos y de religiosas. Y muchas de las cosas que yo he encontrado, incluso que he criticado de mi propia institución, he visto que varias personas de otras instituciones lo tienen también. Por tanto, quizás sea una cuestión más humana o de humanidad y espiritualidad. Por tanto, cuando alguien viene con problemas, con heridas, etcétera, dice, mira, me parece que es posible que se hayan equivocado. Con lo que tú me dices, tendría que escuchar la otra campana, la otra voz, y quizás no lo tengo acá. Y aquí viene la gran cuestión. Vale, que tienes motivos para encontrarte a disgusto, ¿quieres seguir adelante de tu vocación? ¿Quieres ayudar que la institución mejore, se renueve, etcétera? ¿Estás dispuesto a tener paciencia? Porque las cosas no se pueden resolver como nos gustaría de manera inmediata, pegando un puñetazo en la cabeza y revolucionando todo. ¿Estás dispuesto con tu propia vida, con tus propias disposiciones, con los encargos y tareas que tienes, empezar a poner de manifiesto aquello que tú crees que es necesario? Es decir, que siga bien la fraternidad, que los directores espirituales dediquen tiempo a los demás, que escuchen, que se escuche la voz de todas las personas que viven en la casa, de manera que no sea una imposición un poco monárquica de, bueno, pues todas estas cosas que ayudan también a que todos nos vayamos renovando y mejorando. Bien,
Pues estas serían algunas de las señales de que una persona no está, ¿no? O cuando dice, bueno, pues mira, ya es que me siento demasiado, no me encuentro bien, pero irme, pues me da pereza, o es que no tengo dónde, o eh, bueno, me quedo, pero me quedo un poco en la oposición, en la crítica. Es el tipo que ha caído en el cinismo, que quizás pueda poner un poco de sentido del humor, pero pone el sentido del humor a costa de ya no querer a su institución, a su gente, a sus directores, etcétera. Y creo que aquí hay algo también que todos tenemos que mejorar, y es que me escucho muchas veces a San José María decir a los matrimonios: tú quieres a tu marido, a tu mujer, le quieres con sus defectos, pues si no le quieres con sus defectos, que no les quieres. Ojo, que eso también es muy aplicable a la vida en familia. Y por lo tanto, en primer lugar, nosotros también, si no, podemos estar dando consejos a las personas casadas que nos aplicamos, ¿no? Es que mi marido, mi mujer tiene este carácter, estas dificultades de convivencia, estas cosas. Pues, no, paciencia y tal. Y me llega yo mismo, es que no puedo vivir con esta persona, quiero cambiarme de casa, de centro. Bueno, pues entonces diré también a la supernumeraria que se cambie de marido, de casa. No, 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 ya. Pues tenemos todos que aprender un poquitín a flexibilizar nuestro modo de ver la vida. Otra pregunta sobre la oración: ¿cómo ayudar a ir a fondo en la oración cuando hoy en día estamos tan estimulados visual y auditivamente? Y parece tan fácil rezar con audios, etcétera. Y cómo preguntar en la charla sobre cómo reza cada persona. Bien, sobre esto de los audios, bien, se pueden escuchar desde luego, y pues si alguien está en contra de los audios, lo primero que tendría que hacer es eliminar también las meditaciones, y con eso nos quitaría muchísimo trabajo a los curas, con lo cual estaríamos felices. No, no estaríamos felices, pero ya se entiende, ¿no? Por tanto, nada de radicalidades. Pero sí que es cierto que la oración tiene que ser algo personal, y difícilmente, de hecho, meditación no tenemos todos los días, tenemos un día a la semana o dos o lo que sea, un poco más cuando hay convivencias, pero siempre están dirigidas a que la persona haga su oración personal. Por lo tanto, si tú habitualmente estás escuchando audios para hacer la oración porque te ayudan a no distraerte, atención, porque lo que vas a hacer o puedes hacer es algo parecido a quien durante la media hora de oración o el tiempo que le dedique, aunque sea dentro del oratorio, se esté dedicando a leer un libro de espiritualidad. ¿Estás haciendo oración mental? No, estás escuchando cosas bonitas, estás escuchando bonitas con ideas, conferencias, etcétera. Por tanto, la pregunta es: ¿tú te diriges personalmente a Dios? Y así como durante una meditación uno puede realmente hacer su oración personal, porque a raíz, tomando pie de lo que va escuchando, se va dirigiendo personalmente a Dios. No hay ningún inconveniente de que alguien también, escuchando pues tantos audios muy buenos de meditaciones, siga haciendo la oración. Creo que no se trata de decir todo o nada, se trata de decir: oye, los audios, las meditaciones, etcétera, son buenos soportes, buenas muletas o buenos andamios que sostienen tu vida espiritual. Pero sí, y aquí entramos a la primera crisis fisiológica que dije, el adaptar, el madurar en la propia vida espiritual. Si tú continuamente necesitas muletas, andamios para sostener tu vida de oración, atención, porque tu vida entera se queda coja, se queda blanda. Entonces, de una manera progresiva también, aprende a ponerte personalmente delante del Señor. Como digo, sin radicalidades. Bien, otra pregunta. A veces la crisis en una persona con celibato es cierta soledad que no gusta o la falta de un afecto más humano y exclusivo. No sé si puede darnos algún consejo para edificar una sociedad, para edificar una soledad sana que ayude a llenar el corazón. Bien, lo de la soledad me recuerda el Señor cuando está en la última cena, que dice a los apóstoles: vosotros me dejaréis solo, pero yo no estoy solo porque el Padre está siempre conmigo. Esa es una conciencia muy interna que toda persona célibe y también los célibes tienen que tener, pero de una manera especial los célibes. ¿Por qué? Porque al haber renunciado a tener un cónyuge, una persona con la que compartir toda su vida, de una manera pues, muy evidente, ¿no? Comparten mesa, mantel, lecho, todo, siempre están acompañados. La persona célibe no, y puede estar viviendo en una casa donde vivan 100 personas,
y puede vivir en una triple, pero siempre va a tener esa sensación de soledad, que me falta algo. Y efectivamente es así. Tu trabajo, tu tarea es que ese algo que te falta sea cada vez más, seas más consciente de que ese algo se llama Dios. Tiene que ser Dios. Claro, el hecho de que tiene que ser Dios no quiere decir automáticamente que ya lo sea. Hay un camino por delante. Por lo tanto, no podemos dar por hecho. Como eres célibe, Dios llena todos tus... No, no, no. Como eres célibe, Dios a lo mejor no llena nada. Y precisamente por eso estás buscando sustitutos. Tienes que ir poquito a poco saboreando, ¿no? Haz la oración con los salmos, porque hay muchos salmos también que hablan de ese saborear a Dios, ¿no? O con los profetas. Bien, de manera que tú vayas teniendo esa experiencia. A la vez, como dice Benedicto XVI en Deus Caritas Est, el hombre no puede vivir solamente de amor oblativo. Ninguna persona puede vivir exclusivamente solo de darse a los demás. Porque quizás si fuésemos ángeles, y sin duda cuando estemos en el cielo, entonces sí que podríamos encontrar la felicidad. Ahora mismo eso no es posible. Necesitamos también el contacto humano de otras personas. No sé cómo harán los eremitas o los cartujos, pero las personas que están en medio del mundo necesitan también del cariño de otras personas. Y ese cariño de otras personas se obtiene a través de la fraternidad y a través de la amistad. Las dos cosas que a veces confluyen y a veces no confluyen. Cuando el padre escribió la carta sobre la amistad, hubo algunas interpretaciones como que no ha hecho nada nuevo. Donde antes se decía fraternidad, dígase amistad. No, yo no, nunca estuve de acuerdo con esa interpretación porque en el centro, en la casa, pues hay mucha variedad de gente, de caracteres, de edades, etcétera, y hay algunos con los cuales estableceremos relaciones de amistad y otras con las que solamente fraternidad, porque es que amistad, lo siento mucho, yo me gustaría, será por mi falta de habilidades y quizás también por la falta de capacidades de la otra persona, pero no hay sintonía para que haya una verdadera amistad. Pues bien, llegó después la carta de la fraternidad y dijo, el padre, fraternidad también con aquellos con los que me es más difícil la convivencia, con los que el carácter no hay esa afinidad. Por tanto, fraternidad con las personas con las que compartimos la vocación y también amistad con personas de fuera del ámbito de la vocación, porque ayudan y mucho a que, no diga a que descansemos de la vida familiar, porque no se trata de eso, se trata de agrandar nuestro corazón, nuestro campo de relaciones y que no nos quedemos quizá un poquitín pequeñitos, porque el problema cuando una persona está solamente en un ambiente, y a veces eso, pues la vida misma te ha llevado así, porque estoy en un centro y trabajo en un colegio o tengo un cargo interno, de manera que mi ámbito existencial es muy pequeño. Y eso puede estar muy bien, puedes encontrar tu absoluta felicidad, no quiero problematizar a nadie, pero en ocasiones eso da un problema. Entonces yo no he nombrado el problema existe, lo que he hecho es darle un nombre. A ese tipo de personas les puede venir muy bien decir, mira, de todas las aficiones que tengas, deporte, idiomas, pintura, música, etcétera, elige una y apúntate a algo, una o dos tardes a la semana, una horita, de manera que vas a hacer algo que te gusta, fundamental. Y segundo, fuera de la casa, con gente a la que no conoces. Eso va a desarrollar mucho tus habilidades sociales y, dicho sea de paso, te va a quitar muchas rarezas, porque el ambiente cerrado, quístico, favorece mucho las rarezas, te va a ayudar a descansar, te va a ayudar también a ver que los de tu casa pueden ser malos. De alguna bruja se puede haber escapado en tu casa, pero oye, que la gente de fuera tampoco tiene también sus dificultades. Eso te va a ayudar, por contraste, a ver que la gente pues, no son santos, pero quizás tampoco son demonios. Y en todo caso también va a ayudarte pues, bueno, a lo que es nuestra vocación, a estar más en el mundo. Bien, ¿cómo acompañar cuando, quedan dos preguntas, cómo acompañar cuando la persona simplemente quiere desahogarse y no está abierta a un consejo, a la acción del Espíritu Santo?
Bien, perdona, no es nada en contra de la pregunta, pero es una cuña publicitaria. Eh, no identificar mi consejo con la ayuda del Espíritu Santo. Mi consejo es mi consejo y el Espíritu Santo esperemos que se sirva de mi consejo, pero a veces, en fin, no es que vaya a dar consejos contra el querer del Espíritu Santo, pero en fin, ya me entendéis, ¿no? Yo diría, ante ese tipo de personas, si necesita desahogarse, necesitará desahogarse. La escuchamos el tiempo que sea. El problema son las personas que habitualmente solamente buscan desahogarse. O el problema es que habitualmente se ponen quejas, problemas, etcétera. O el problema de la persona que está cerrada al consejo. Entonces, ante esas personas, ¿qué podemos hacer? Yo diría ante esas personas decírselo. O sea, primero te escucho y luego cuando ya te he escuchado, pues durante un tiempo razonable, ya no diré yo cuánto es el tiempo razonable, le digo, oye, me parece que viene solamente a decir que está muy bien, pero la dirección espiritual está para que tú encuentres cómo encontrar a Dios en esas dificultades. Entonces, vamos a ver em, cómo encontramos a Dios, cómo te ayudamos a encontrar a Dios, cómo puedes hacer para que en ese sufrimiento, dificultad, etcétera, que estás encontrando, te sirva para crecer en santidad. Y eso requiere de ti una acción proactiva. No basta simplemente que digas, tienen que cambiar las circunstancias o las personas a mi alrededor. A veces tenemos una sensación del omnia in bonum espiritualista y pasiva dentro de la dicotomía que tenía que decía al principio, ¿no? Que omnia in bonum quiere decir que las cosas van muy mal y llega Deus ex machina desde fuera, varita mágica, plaf, todo arreglado. No. Pues puede ser, pero habitualmente no es así. Omnia in bonum quiere decir que Dios puede sacar algo bueno de esto. Puede sacar, no siempre lo saca. Y para sacarlo, en buena parte cuenta con tu colaboración. Por lo tanto, lo que tú le has echado a Dios en cara, venga, saca algo bueno aquí, Dios te lo vuelve a echar encima y te dice, ¿cómo tú, persona, vas a transformar esto o vas a vivir esto o vas a ser tú transformado en tu forma de ver, de rezar, de racionarte para que de esto salga algo bueno? Porque a lo mejor lo bueno no es que va a haber gente que va a descubrir su vocación en otro sitio. A lo mejor lo bueno de esto es que tú vas a ser más humilde, más paciente, más obediente, más generoso, más abnegado, más lo que sea. Y ya eso es un bien. Última pregunta que había apuntado. Ya estamos un poquitín fuera del tiempo, pero por mi parte, bien. Una pregunta, cuando una persona es notable, cuando en una persona es notable su crisis o herida no resuelta y eso afecta a la vida en familia y genera malestar, ¿cómo podemos ayudar a las demás personas de la casa? Porque puede suponer un desgaste. Pues efectivamente, puede haber personas con una personalidad difícil, con heridas que no terminan de sanar, heridas que pueden ser objetivas o que nos pueden parecer desproporcionadas, exageradas, no motivadas. Puede haber personas que también por la evolución de su carácter pues se les ha enrarecido un poco y eso influye negativamente en la vida en familia. Bien, eh, pues tres. En este caso hay que tener en cuenta tres cosas. En primer lugar, la persona interesada. Todo lo que hemos dicho de darle confianza. Muchas veces detrás de una persona con un carácter o con unas actitudes difíciles hay heridas fuertes. Es decir, la persona es así, agria, amarga, agresiva, etcétera, porque se quiere defender. Y se defiende a modo napoleónico. La mejor defensa es un buen ataque. Yo golpeo porque me han golpeado ya varias veces y esa es la forma en la cual mantengo a la gente a raya y ninguno me invade, ninguno me pregunta, ninguno me dice tal. Entonces, ante esas personas hay que ayudarlas y es difícil, ¿eh? Alguien que ha sufrido heridas que le diga, vuelve a hacerte vulnerable, baja tus defensas, relaja, pero no relaja de una manera ingenua porque puedes sufrir golpes y por tanto va a decir, no, gracias. Baja tus defensas y aprende a verbalizar. Es decir, mm, deja de poner barreras entre ti y los demás porque esas barreras que te evitan golpes
también te evita el contacto físico, el abrazo físico o emocional de la gente que quiere estar contigo, porque por miedo, no por mala voluntad, pero por miedo te dejan tranquila y por lo tanto te sientes sola y efectivamente estás sola y cada vez vas estando más. Bien, pues eso, relaja y si tú ves que alguien te dice, te invade, te lo que sea, sin llegar al tope de tus capacidades de tragar, di, esto me ha sentado mal y intentaremos arreglarlo. Entonces, en primer lugar, esto, ¿no? Aprender que las personas puedan hablar y claro, y si hablan, hacerles caso, porque si la persona entra en este pacto y ve que las cosas no cambian, pues en ese caso, pues la desanimamos, ¿verdad? Y añadimos una herida más. Bien. Segundo, para las personas que viven en el centro de esta persona difícil, sin ser maniqueos, o sea, sin hacer una historia de que nosotros somos los buenos y esta persona es la mala, pero si verdaderamente hay una dificultad y es algo generalizado que se dan cuenta las demás de que la cosa no va bien, habrá que decir, mira, tenemos una persona pues, enferma, herida, lo que sea en casa y es nuestra mano y por lo tanto la tenemos que tratar bien. Pero eso quiere decir que las otras saben que nosotras estamos sanas y la otra está enferma, porque si no nos volvemos todas locas. Claro, es difícil el hacerlo bien, porque si no puede ser la prueba del San Benito, esta es la que está como una cabra y todas las demás la tratemos con gran misericordia, pero ya en el propio juicio falta la misericordia. Pero creo que sí que vale la pena el hacer, hablando quizás una a una y ver, pero mira, tiene estas dificultades, vamos a ayudarla, es nuestra hermana y por lo tanto vamos a poner los medios para no pisarle los callos, por más que el pie está lleno de callos, ya intentaremos irse limando poquito a poco, porque si no a cada roce saltan chispas, de manera que vayamos, pero distinguiendo quién es la persona problemática y quiénes son, y eso cómo se ve, pues es muy sencillo. Cuando la persona problemática no está en la casa, el ambiente de la casa cambia, pues claramente el problema es de esa persona. Eh, bien, entonces, y claro, con eso se consigue una cosa importante que es hacer piña, hacer equipo entre las que estamos bien y entre todos nos apoyamos y sabemos descansar y tomarnos un tiempo de reposo de vez en cuando para que uno, dos, tres. Uno, la persona interesada, dos, el resto, tres, la directora. ¿Por qué? Porque la directora es la responsable de la que tiene problemas de sostener al resto de la casa y a mí quien me sostiene. Porque yo voy a ser el paño de lágrimas de las que tienen dificultades, que van a venir a mí, tengo que animarlas, que decir, venga, no pasa nada, tal, en fin, sin engañarlas, ¿no? Pero, y luego, claro, la directora necesita también su vía de escape, que puede ser su propia dirección espiritual, que puede ser el sacerdote, que puede ser una amiga. Y aquí, bueno, uno, dos y tres, los tres pasos que he dicho, también debe ser mucho contacto fuera del centro. Y la persona problemática, esta sería la primera que necesitaría apuntarse a un curso de lo que le dé la gana fuera del centro, pero a veces también la directora. Porque si no, si estás solamente escuchando, manteniendo equilibrios, etcétera, pues hay gente que está muy bien así, feliz y contenta, adelante. Otras muchas no necesitan también su vía de escape, de manera que llego ya con la cabeza despejada y ya puedo servir a pie, ¿no? Cuídate para poder cuidar a los demás. Entonces, esto es importante, porque si no nos podemos encontrar con directoras quemadas que lo han hecho todo tan bien que han acabado agotadas. Entonces son la gente buena que acaba pues echando chispas y a veces acaba realmente enferma. ¿Por qué? Pues porque no se ha sabido cuidar. Por tanto, ahí hay que tener también pues eso, un autocuidado que es necesario, porque necesitamos pues que la gente esté, no ya que funcione, que descanse para que pueda trabajar más. No, eso se llama explotación laboral. Eso no es así. Necesitamos que la gente esté contenta en su entrega, que esté feliz, que esté abnegada, que esté entregándose, pero necesitamos que esté bien. ¿Y hasta qué punto es conveniente mantener esa situación de tensión? Pues diría que hasta que la vida del centro se resiente y es objetivamente dura, desagradable, no hay la tranquilidad necesaria, se espanta, especialmente en un centro de gente joven,
la gente que frecuenta la casa dice, yo no quiero ser de esa institución, no voy, porque voy a acabar como esta o como estas. Y entonces, oye, pues es que estamos diciendo que estamos dando una imagen muy negativa de la vocación. Y en esos casos habrá que decir a la persona con gran delicadeza, mira, a lo mejor la vida en común no es lo tuyo, o por lo menos con estas circunstancias, con este horario, con estas disposiciones que son así en cualquier casa, porque has cambiado en tres casas y en las tres has estado igual de mal, por lo tanto se ve que el problema pues, a lo mejor es de este país o de esta forma de llevar las cosas, pero me parece que va más allá de las personas concretas. Y hacerlo de forma también que la propia persona, y esto es importante, no me quiero quitar un problema de encima, quiero ayudarte. O sea, no quiero que estamos mal contigo, por tanto, lárgate porque sobras. No, no se trata de eso. Claramente no se lo vamos a decir así, pero ni siquiera el mensaje que pueda entender debe ser eso, es todo lo contrario. Me parece que esta situación en la que estás te está haciendo sufrir. Está haciendo también sufrir alrededor tuya, pero te está haciendo sufrir en primer lugar a ti. Por lo tanto, tenemos que ver otro modo en el cual sigas participando de la formación, del espíritu, de la vocación, pero en un ambiente en el cual puedas tener un poquitín más de capacidad de organizarte, de no tener un horario tan claramente estructurado, de poder entrar y salir con más flexibilidad, etcétera, pues quizás con eso puedas ir viendo tu misma vocación, pero en un ambiente que no te pueda hacer daño. Bueno, Buenísimo, profesor Insa. Yo creo que estas eran las preguntas que estaban, no le robamos más tiempo. Le agradecemos muchísimo su disponibilidad porque ha sido una clase buenísima y larga, además de dejarnos el canal de YouTube para seguir aprendiendo. Y esperamos sobre todo que sea la primera de varias sesiones que tenga con nuestra región, ahora que ya lo tenemos enganchado con la región del Plata. muy bien, pues Muchísimas nada, muchísimas gracias. gracias por la invitación y si Dios quiere, aquí estaremos.